Hola, soy Samuel Eduardo Trujillo Henao, docente titular del Departamento de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad Ciencias de la Salud. Hoy vamos a conversar sobre la musculatura de los miembros inferiores. Músculos que en comparación con los músculos de los miembros superiores, así como las otras estructuras óseas y cartilaginosas, son mucho más grandes y más potentes. Estos entonces se van a poder estudiar de muchas formas, por regiones, como en este caso, o por movimientos. Me explico cómo estudiar los músculos por la región glútea, región anterior de la cadera, músculos por región medial, anterior y posterior del muslo, región anterior y posterior de la pierna y anteriores y dorsales e inferiores o plantares en el pie. La otra forma es estudiar los músculos según la función: flexores, extensores, abductores, abductores de cadera, flexores, extensores de rodilla, etcétera. Hoy vamos a verlos por regiones. Entonces, en primera instancia vamos a estudiar los músculos de la región glútea. Estas tablas las he elaborado para mayor facilidad y en los repasos para que ustedes las puedan consultar. Tenemos en un primer plano los músculos denominados glúteos, que son tres músculos: el máximo, el medio y el mínimo, o glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Estos se van a originar en la cara posterior del hueso coxal. El glúteo mayor o máximo abarca hasta la cara posterior del sacro y se va a dirigir a insertarse en la tuberosidad glútea, que forma parte de la trifurcación de la línea áspera del fémur, en la parte posterior, que se dirige hasta el trocánter mayor, y el tracto iliotibial, que forma parte de la inserción del músculo tensor del tracto iliotibial, o también denominado fascia lata. Como es un músculo posterior, entonces es un excelente extensor de la cadera, y como casi todos los de esta zona, excepto el glúteo menor y la parte anterior del glúteo medio, que son rotadores mediales, todos los demás serán rotadores laterales de la cadera. El glúteo medio y mínimo, que están en la cara posterior, uno en la parte superior, otro en la parte inferior, entonces se van a insertar es en el trocánter mayor, junto con el piriforme, que viene de la cara anterior del sacro, atraviesa el foramen isquiático mayor, termina en el trocánter mayor del fémur. Estos son rotadores laterales, y como lo explicaba, el glúteo medio y el menor son rotadores mediales, pero los tres se comportan como abductores de la cadera, una función similar a la del deltoides en el hombro. El músculo obturador interno se va a acompañar de dos músculos más, los pequeños rotadores laterales de la cadera, que son el gemelo superior, gemelo inferior. Estos va uno por encima y otro por debajo respectivamente, pero terminan en un tendón conjunto, que es el tendón del obturador interno, y este se va a continuar a insertarse en el trocánter mayor. El músculo obturador, como su nombre le indica, se origina en la membrana obturatriz y en el marco del foramen obturado, pasa por el agujero ciático menor. El gemelo superior viene de la espina isquiática y el inferior de la tuberosidad isquiática. Por último, el cuadrado femoral, que es un músculo que se origina en la tuberosidad isquiática, se inserta en la cresta intertrocantérica y, como los demás pequeñitos, es un rotador lateral. Muy bien, aquí vemos el glúteo máximo, glúteo mayor. Adelante estudiaremos luego el tensor de la fascia lata, pero este es el tracto iliotibial o fascia lata, que es la inserción de este glúteo mayor. En la vista posterior está el glúteo con sus fibras que se dirigen de arriba y de atrás hacia abajo y adelante. Entonces, por eso es un excelente extensor y rotador lateral. Al retirar este músculo, entonces nos queda esta imagen donde podemos estudiar el glúteo medio y el glúteo menor. Luego siguen los rotadores laterales, que son el piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. En la región anterior, la fosa ilíaca o la cara
pélvica del hueso ilíaco, que es uno de los tres huesos del coxal, está el músculo ilíaco que se une con las fibras denominadas psoas mayor que se originan en los procesos transversos de las vértebras lumbares. Ambos se dirigen hasta el trocánter menor formando la parte lateral del piso del triángulo femoral y como pasan por delante de la cadera y se dirigen de lateral a medial, entonces son flexores y rotadores laterales de la cadera. El componente del psoas además es inflexor lateral derecho o izquierdo y flexor de la columna lumbar o flexor del abdomen. El cuádriceps, que tiene 4 cabezas como lo indica su nombre, va a tener una de ellas que es biarticular, es el recto femoral o recto anterior que nace de la espina ilíaca anteroinferior y va a terminar en la tuberosidad tibial por el ligamento patelaro rotuliano, que es la continuación del tendón del cuádriceps, que son las inserciones de los 4 cabezas. Los otros 3 se denominan los vastos lateral y medial, que vienen de la línea áspera, y el vasto intermedio, que viene de la cara anterior y lateral del fémur. Estos 4, entonces, como están por delante, son extensores de la rodilla y el recto femoral, además, es flexor de la cadera. El músculo tensor de la fascia lata es un pequeño músculo que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se continúa al tracto iliotibial. Flexiona, rota medial y separa la cadera o abduce y extiende y rota lateral la rodilla. El sartorio, músculos de los más largos del cuerpo, se origina en la espina ilíaca anterosuperior, cruza de forma diagonal toda la cara anterior del muslo y termina en el cóndilo medial de la fascia lata junto con otros 2 tendones, el grácil y el semitendinoso, que constituyen la pata de ganso. A nivel de la cadera es un flexor, rotador lateral y abductor, igual que el tensor de la fascia lata, pero aquí la rotación es lateral y es un extensor y rotador medial en la rodilla, porque su inserción va a ser en el cóndilo medial de la tibia. El nervio femoral o nervio crural nos va a inervar el ilíaco, el cuádriceps y el sartorio, y los nervios lumbares inervan el músculo psoas y el nervio glúteo inerva el músculo tensor de la fascia lata. En esta imagen entonces vamos a ver cómo el psoas se une al ilíaco como iliopsoas y termina en el trocánter menor. Acá hay un psoas menor que termina en el pubis, pero como no participa en pasa por delante de la cadera, entonces no participa en los movimientos de esta. Acá tenemos el tensor de la fascia lata y el sartorio originándose de la cresta ilíaca anterosuperior. El sartorio va a la parte medial de la tibia, el tensor a la parte lateral, de ahí que son antagonistas para las rotaciones. Y en la parte media entonces vamos a tener el cuádriceps con sus 4 cabezas, de las que podemos observar aquí 3 cabezas, el vasto lateral, el recto femoral o recto anterior y el vasto medial. Si quitamos el recto anterior, entonces podemos observar el vasto intermedio. Ahora en la región medial vamos a tener los músculos aductores y flexores de la cadera, que son el grácil o recto interno, el aductor largo, el músculo pectíneo. En una segunda capa, o sea, detrás del aductor largo va a estar el aductor corto. Y la tercera capa la constituyen el aductor mayor o magno y el obturador externo. Así como hay un obturador interno en la cara posterior, hay un obturador externo en la cara anterior o externa de la membrana obturatriz. En el pubis, músculo púbico, entonces en el ramo superior se origina el pectíneo, en el cuerpo el aductor largo y el corto, y en el ramo inferior el grácil. Y ya en el ramo isquiopúbico el aductor mayor. Estos se van a insertar entonces en el cóndilo medial de la tibia junto con el semitendinoso y el sartorio. Ese grácil forma la pata de ganso. El aductor largo en la línea áspera y el pectíneo y aductor corto en la línea pectínea de la trifurcación proximal que tiene el fémur en la cara posterior. El aductor mayor sigue la tuberosidad glútea y la línea áspera y el obturador externo al trocánter mayor. Este obturador entonces con los posteriores forma parte de los 6 rotadores laterales.
Y los grupos mediales, como lo mencionamos, son aductores y flexores de cadera. Entonces aquí tenemos el pectíneo que constituye la parte medial del triángulo femoral junto con el iliosoaps que está aquí recortado. Luego tenemos el aductor largo y más medial el grácil o recto interno, músculos que son aductores. Si quitamos este pectíneo, vemos allá el obturador externo. Si quitamos el aductor largo, nos queda aquí el aductor corto que ha sido seccionado, estos dos extremos de acá, y la última capa el aductor mayor. En la cara posterior o región posterior del muslo inervados por el nervio isquiático, entonces vamos a tener el músculo semitendinoso y el semimembranoso que se origina en la tuberosidad isquiática y se dirigen medialmente al cóndilo de la tibia. El bíceps femoral, la porción larga, también se origina de esa tuberosidad isquiática y la porción corta se origina de la línea áspera del fémur, pero es al cóndilo lateral de la tibia y cabeza de la fíbula. Estos son extensores de la cadera y flexores de la rodilla, pero el bíceps femoral será rotador lateral, mientras que el semitendinoso y semimembranoso serán rotadores mediales de la rodilla. Aquí vamos a tener pues, el semitendinoso semimembranoso y en la parte lateral el bíceps femoral. Al seccionarlos, entonces podemos encontrar el cabeza larga y corta del bíceps y aquí el semitendinoso semimembranoso. En esta imagen, que la dejo para su repaso, es muy didáctica. En esta podemos estudiar los orígenes en color rojo y las inserciones en color azul. Aquí está el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. Cómo van a terminar aquí a nivel del trocánter de la cresta, la tuberosidad glútea de la cresta intertrocantérica. Aquí las líneas de inserción de los aductores y el aductor mayor y los bastos en la cresta, en la línea áspera del fémur. En la parte interior, el origen para el basto lateral, basto medio, intermedio, perdón, y acá en las inserciones a nivel distal del aductor magno, que es este, aductor mayor, los orígenes de los músculos de la región media y el obturador externo, y acá estaría el obturador interno, el cuadrado femoral. Bien, entonces esta es una imagen que sirve mucho de repaso en la inervación. Entonces los nervios glúteos dan inervación a los músculos glúteos y al tensor de la fascia lata, el nervio piriforme al músculo del mismo nombre o piramidal que se reconoce porque debajo de él sale el nervio ciático, el nervio obturador interno que va a los gemelos superior, al gemelo superior y al obturador interno, y el nervio cuadrado femoral que va al gemelo inferior y al músculo cuadrado femoral. El nervio femoral, entonces, como lo hemos mencionado, nos inerva el ilíaco, el cuádriceps femoral, el sartorio y también da ramas para el músculo pectíneo. Los ramos lumbares inervan el psoas, pues el pectíneo que no estaba mencionado acá. El nervio femoral, entonces acá el pectíneo, ¿sí? Es este nervio que vemos acá, el nervio femoral, y el obturador que nos va a dar la inervación a los del grupo medial, o sea, al grácil y al aductor largo, corto y mayor. El ciático que va por atrás, entonces inerva el semitendinoso, semimembranoso y al bíceps femoral. Venimos aquí el plexo lumbosacro, acá como emergen los nervios glúteos para el inferior que va al glúteo mayor, el superior que va al glúteo medio y mínimo y al tensor de la fascia lata que se observa acá en este sitio. El ciático que va al semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral y que aquí a nivel de la fosa poplitea se divide en nervio tibial para continuar por la parte posterior de la pierna, nervio fibular común o peroneo común que se va a dividir en la región lateral en nervios fibular o peroneo superficial para el grupo de músculos laterales y el fibular profundo para el grupo de músculos anteriores. En la cara anterior vemos el nervio femoral o crural que inerva al músculo sartorio y a los músculos del cuádriceps y acá el nervio obturador que inerva al obturador externo, a los tres aductores, el grácil. Está el femoral inervando el cuádriceps
y acá está el obturador y el femoral haciendo su trabajo. Aquí más detallado, entonces la inervación de la región glútea, del glúteo superior va al glúteo medio y menor y al tensor de la fascia lata, y el nervio glúteo inferior al músculo glúteo mayor. Bien, aquí la inervación para el obturador, que es el gemelo superior e inferior, el cuadrado femoral, y aquí sigue el nervio ciático. Bien, en la pierna o región sural, entonces que va a estar inervada por el nervio fibular profundo, vamos a tener 4 músculos que son del grupo de músculos anteriores que pasa por delante de los maléolos, por lo tanto son los principales dorsiflexores del pie. El tibial anterior que viene de la cara anterior de la tibia, el extensor largo del dedo grueso que viene de la cara medial de la tibia, junto con el extensor largo de los dedos que es de la cara medial de la fíbula, perdón, ambos de la fíbula, y el tibial anterior de la tibia para insertarse en la cuña medial. El extensor entonces va a la falange distal del primer dedo grueso o artejo o dedo hallux, y el largo de los dedos va a las falanges media y distal de los 4 dedos laterales. El cuarto músculo se llama fibular tercero, de la parte inferior de la cara medial de la fíbula, y termina en la base del quinto metatarsiano. Todos son dorsiflexores. Los del grupo medial serán inversores y aductores, y los del grupo lateral serán eversores y abductores del pie. Los que llegan a los dedos serán extensores del dedo grueso o de los otros 4 dedos. Acá está el tibial anterior, que va a la cuña medial, el, el extensor largo del primer dedo, el extensor largo de los dedos, y aquí en la fibular anterior. En la parte posterior vamos a tener 2 capas, una superficial que es dada por el tríceps sural, conformado por los 2 gastrocnemios o gemelos lateral y medial, y el sóleo, que se origina entonces en la línea sólea de la tibia, los gastrocnemios de los epicóndilos lateral y medial del fémur respectivamente, y termina en la tuberosidad calcánea, en el tendón más grande del cuerpo conocido como tendón calcáneo o de Aquiles. Como son posteriores, entonces participan en la plantiflexión. La capa profunda tiene el músculo popliteo por encima de la línea del sóleo en la tibia. Se va a originar en el cóndilo lateral del fémur y en el menisco lateral, y se va a insertar entonces en toda la cara posterior de la tibia por encima de esa línea del sóleo. Es un retractor del menisco lateral para los 20 primeros grados de flexión cuando estamos en la marcha. Y como se inserta sobre la tibia, entonces va a ser rotador medial. Y como está por detrás de la rodilla, va a ser flexor de la rodilla. Los otros 3 músculos entonces será el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo grueso y el tibial posterior, que viene de la cara posterior de la tibia y la fíbula en medio. El flexor largo viene de la cara posterior de la tibia y el flexor largo del dedo grueso de la cara posterior de la fíbula. En medio, como les decía, está el tibial posterior. Ese tibial va a ir al navicular, y los flexores van a ir a la base de la falange distal del primer dedo y el de los dedos de los otros 4 dedos laterales. Todos, como están atrás, son inervados por el nervio tibial. Estos son los gemelos o gastrocnemios con su tendón calcáneo. Si los cortamos, como está acá, el corte del origen, el epicóndilus medial y lateral del fémur, y el corte aquí distal nos deja ver el músculo sóleo que forman el tríceps sural, o sea, de la pierna. Luego vamos a tener entonces en la parte de la fíbula el extensor largo del dedo grueso en la mitad del tibial posterior, y en la fíbula el flexor largo de los dedos. En el grupo lateral está el fibular largo y el corto. El largo viene de la parte más superior de la fíbula, el corto de la parte inferior, y se inserta mucho más lejos en la cuña medial el largo, y mucho más cerca en el quinto metatarsiano el fibular corto. Como pasan detrás del maléolo son plantiflexores, como son laterales son eversores y abductores del pie. Y el nervio es el fibular superficial o peroneo superficial.
Aquí está el fibular largo y acá abajo el fibular corto, que se va a terminar o se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. El largo se continúa por la planta del pie hasta la cuña medial. Aquí también podemos estudiar orígenes e inserciones, los orígenes verdes, las inserciones en azul. Esta es otra imagen de un corte que es transversal, donde vemos los gemelos, el sóleo, el tibial, el flexor del dedo gordo, el flexor de los dedos. En la parte anterior, entonces vamos a tener el tibial anterior, el flexor de los dedos, flexor del dedo gordo, y en la parte lateral, fibular largo y corto. Ya en el pie, entonces en el dorso tenemos extensores de los dedos y el extensor del dedo grueso, nacen en la parte de la cara superior del calcáneo y van a terminar en la falange proximal de los dedos 2 a 4 o en el primer dedo, y la función va a ser extender esos dedos o extender el grueso o primer dedo o hallux o dedo artejo, y son las ramas terminales del nervio fibular profundo. Entonces aquí tenemos un pequeño nerviecito, extensor corto del primer dedo, extensor corto de los dedos. Acá estaría el nervio fibular profundo en sus ramas terminales. Y la planta del pie se puede estudiar de muchas maneras. Una de ellas es por capas, tenemos 4 capas. En la primera está el aductor del dedo grueso, el flexor corto de los dedos y el abductor del dedo mínimo. En la segunda, el cuadrado plantar y los músculos lumbricales que se van a originar del tendón flexor largo de los dedos. En la tercera está el flexor corto del dedo grueso o primer dedo y el aductor del primer dedo o del dedo grueso y el flexor corto del quinto dedo o del mínimo. En la última capa, los interoseos plantares y dorsales, los plantares que son aductores y los dorsales que son abductores. Acá tenemos el tendón plantar. Se alcanza a apreciar algo de los abductores. ¿Sí? Abductor del quinto, abductor del grueso, flexor corto, el flexor corto de los dedos, el músculo cuadrado plantar y lumbricales que vienen de este tendón del flexor largo de los dedos. En la tercera capa, flexor corto del dedo grueso, flexor corto del dedo grueso, el flexor corto del quinto y el aductor del dedo grueso, que es este que tiene dos vientres, uno horizontal y uno oblicuo, aductor del primer dedo. Y por último, entonces vamos a tener los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Y con esto hemos hecho una revisión a los músculos de miembro inferior, que espero les sirva para completar y complementar sus clases, su trabajo en las prácticas de anfiteatro, sus repasos personales, lecturas dirigidas y la revisión de otros videos. Mucha suerte y éxitos.